Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, advierto, presidente, que no es el procedimiento usual, dado que es una reforma constitucional. Usted debió haber preguntado quién fijaba posición, quién se inscribía en contra y no pasar de manera directa a las reservas. Sin embargo, frente a la crisis temporal que vivió esta Cámara, voy a hacer un intento de explicarles por qué razón nosotros estamos en contra de esta reforma propuesta. Primero, nos causa mucha sorpresa, nos parece lamentable cómo pueden llegar minutas a esta Cámara con tal nivel de retrocesos, pero sobre todo desconocimiento de la historia, la teoría del Estado y el sistema jurídico de nuestro país. Es igualmente lamentable que se privilegie la dictaminación de este tipo de minutas cuando quedan otras pendientes en la comisión de carácter mucho más relevante. Revisando una y otra vez el propósito de la reforma en estudio, no puedo encontrar una justificación de peso, un problema o un reclamo social que requiera atención urgente, una laguna importante que deba ser cubierta, una adición que renueve el diseño orgánico institucional de la dimensión gubernamental del Estado para garantizar algún derecho social. No, tal parece que el único sentido que persigue la reforma en estudio es inscribirse en la línea de la desmantelación de las facultades, competencias y atribuciones del Congreso para retornar a la figura presidencial plenipotenciaria añorada por la cúpula en el poder, aunque de paso se están trastocando fundamentos básicos de los principios de justificación y de al quehacer del Congreso. Se está comprometiendo el principio de separación y equilibrio entre poderes. Se está posibilitando la institucionalización y legalización del intervencionismo e injerencismo, y finalmente se está abriendo la puerta para desfigurar aún más el proyecto nacional vislumbrado por el constituyente del 17. La Comisión de Puntos Constitucionales elaboró otro dictamen chatarra, que constituye una mera tautología de lo expuesto en la minuta, por lo cual se desaprovecha la oportunidad de plantear cuestiones de fondo que se han dejado de lado. La reforma en estudio no solo gira en torno a las distinciones que se otorgan a los mexicanos, ya sea en nombre propio o en representación de una colectividad que permite el reconocimiento de su labor en el extranjero mediante el otorgamiento de condecoraciones, lo cual puede implicar o no la sumisión o compromisos del otorgante. Lo que se está ocultando, lo que se encubre o no se menciona mediante esta reforma diacrónica, sistemática, incongruente, es que nuestro país ha lidiado históricamente y sigue lidiando con perennes políticas colonialistas, imperialistas e injerencistas propias de las potencias extranjeras. Entrando en materia, hoy en día el Estado mexicano no solo ha dejado de lado responsabilidades que son intrínsecas al mismo Estado, sino que además ha subordinado sus intereses a los intereses del vecino del norte. Hace no mucho tiempo se dieron a conocer los primeros cables publicados por Wikileaks, los cuales pusieron al descubierto algo que desde hace mucho tiempo se instituía y se intuía porque sabíamos que había ocurrido, pero no podíamos demostrarlo: los altos niveles de injerencia por parte de los diplomáticos estadounidenses en los asuntos internos de nuestro país. Wikileaks confirmó lo que reiteradamente se había venido denunciando por diferentes sectores de la sociedad y del personal político, no solo en asuntos que tienen que ver con la cooperación asimétrico en materia de combate al crimen organizado, sino que se demostró además la injerencia que tiene nuestros procesos de designación política interna, lo cual resulta inadmisible. Hoy mismo estamos en crisis frente a la justicia. La justicia no existe en nuestro país, la justicia está podrida. Hoy mismo, cuando liberan a Ángeles o a Noé Mandujano, no podemos sino sentirnos avergonzados porque se utilizó el poder
O bien los jueces de consigna sometieron a proceso penal a personas que no tenían ninguna vinculación o tenían presuntos nexos con el narcotráfico. Este es un asunto de la mayor importancia. La justicia está en entredicho. ¿Quiénes fueron los jueces de consigna? ¿De quién recibieron las consignas? Y por esa razón nosotros nos oponemos a este tipo de reformas. Pero lo que más me causa tristeza de esta Cámara es que no se dan cuenta los diputados y las diputadas que están autocercenando sus facultades. Es que no se dan cuenta que están renunciando a facultades que desde 1857 tiene la Cámara de Diputados. Ahora se alega que nos hacen perder tiempo analizar las condecoraciones, y lo que más tristeza me causa es que sea la izquierda la que venga a proponer, un sector de la izquierda el que venga a justificar este planteamiento de modificación del artículo 37 constitucional. No puede ser que esta Cámara esté autocercenando sus propias facultades. Esta disposición contenida en el artículo 37, que ahora pretende suprimirse, proviene desde 1857 y ahora se le quiere dar simple y sencillamente un fast track para desaparecerla. Estos niveles de injerencia que hoy de manera vergonzosa y casi insultante son cotidianos, van a desaparecer. Yo he considerado siempre que cuando el Congreso legisla para autolimitarse es un error. Así sucedió en el fuero. Así fue la supresión del informe presidencial de rendir informes ante esta Cámara, ante este Congreso. Así han sido muchas facultades que ahora de manera incluso de complicidad los diputados no afirman ni dicen nada. Es impresionante el nivel de ignorancia que existe cuando se aprueban este tipo de medidas. Peyorativamente se dice, son los corcholatazos, pero no es así. Este Congreso tiene la facultad de decidir si un nacional merece la condecoración de un gobierno extranjero. Este Congreso necesita tener ese principio fundamental que le da origen al principio de división de poderes. Montesquieu, cuando diseña la teoría de la división de poderes, que copia de Bentham y a su vez de Locke, era sabio el pensamiento en establecer resortes que pudieran equilibrarse en el sentido de equilibrar los tres poderes. Hoy solo hay un poder, el poder ejecutivo. Por eso me da mucha tristeza que sea un sector del PRD quien venga a justificar la desaparición de una facultad tan importante contenida en el 37 constitucional. Lo aceptaría de la derecha, lo aceptaría incluso del gobierno, porque les incomoda, les resulta incómodo que tengan que venir a pedir permiso al Congreso para recibir una condecoración por el gobierno extranjero. Y hoy ustedes quieren suprimirla, quieren autorizar solo al Ejecutivo Federal para que sea quien resuelva si merece o no la condecoración. Cosa más torpe en materia legislativa no había visto. Cosa más incongruente de la izquierda podría admitirlo, y estoy dispuesto a discutir desde 1857, a debatir con sentido de seriedad y de responsabilidad por qué debe mantenerse inalterable esta disposición en el artículo 37 constitucional. No se puede alegar, señores diputados, que nos quita tiempo en las comisiones. ¿Cuáles comisiones si ni trabajan? ¿Qué trabajo les quita si le dedican 4 horas, 8 horas a la semana al Congreso?
¿Cuál es la prisa por suprimir facultades que desde 1857 se mantienen en la Carta Magna? Me resisto a creer que haya diputados y diputadas que se autocastren, que se autolimiten, que se autoflagelen y ahora le hagan el trabajo al Ejecutivo Federal para no incomodarlo. Me parece muy grave el retroceso en el que estamos atravesando. Miren ustedes, incluso si atiendes el derecho comparado, en la mayor parte de países mantienen esta facultad, pero si quieren ir más allá, en países europeos los gobiernos nacionales prohíben usar y recibir cualquier tipo de condecoración de gobiernos extranjeros, prohíben a los ciudadanos, prohíben a los funcionarios, porque finalmente es el deber de esos funcionarios hacer buenos gobiernos, actuar con honradez y actuar con honestidad. Por eso en Movimiento Ciudadano somos congruentes. No admitimos, rechazamos tajantemente esta intención de la propuesta de modificación al artículo 37 constitucional. Hay muchas materias en las que deberíamos incursionar. ¿Por qué meterse a estos temas que autoflagelan, que autodenigran, que autolimitan al Congreso mexicano? Van a ver las consecuencias del fuero. Van a ver ahora que están intentando restituir el informe presidencial. Van a ver figuras como el arraigo y los testigos protegidos que ahora quieren suprimir los que aprobaron la reforma para instalar estas figuras ominosas como el arraigo y los testigos protegidos. Por esa razón me resisto a creer. Tengo amigos senadores, amigas senadoras que fueron conmigo, participaron en discusiones históricas. Me resisto a creer que ellos vayan a votar en favor. Me resisto a pensar que ustedes no sean capaces de decirle no voy a esa reforma por congruencia. Gracias, presidente. Le pediría, presidente, gracias, diputado, que plasme íntegro un documento que preparé ayer por la noche